Muy buenas noches, apreciados hermanos y amigos. Que el Señor los bendiga. Esperamos que se encuentren bien. Los estamos saludando a nuestros hermanos que están con nosotros y a los que quizás en diferido llegarán a ver este devocional vespertino a través de las redes sociales. ¿Cómo se encuentran mis hermanos? ¿Cómo está hermano Hugo? ¿Cómo le va? Hermano Carlos, buenas noches. Bien, muchas gracias. ¿Usted cómo se encuentra? Amén, gracias a Dios. Amén. Feliz y dichoso de estar aquí nuevamente congregado ante el altar del Señor para adorarle y compartir con mis hermanos esta preciosa palabra. Saludamos a nuestro hermano Felipe allá en Perú, a nuestra hermana Luz Marina en Arauca y las personas que se encuentran con ella. Lo mismo a nuestra hermana Ana y a nuestra hermana María Mercedes. Qué gusto saludarla, doctora María Mercedes. Muy bien, voy a invitarles, mis hermanos, para que por favor abramos la palabra de Dios en Lucas, en el libro de Lucas, Lucas capítulo 18. Y vamos a leer unas palabras que el Señor Jesús repitió y que es básicamente la base para el tema de esta noche, el tema devocional de esta noche. Eh, ya ustedes recibieron la invitación y saben el título del tema de esta noche, ¿cierto? Vamos a leer el versículo 27 de Lucas capítulo 18. Lucas 18, 27. Está hablando el Señor Jesucristo y entonces la palabra de Dios dice, Él les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Voy a volver a repetir la frase. El versículo 27 de Lucas 18. Él les dijo, Jesús les dijo, lo que es imposible para los hombres es posible para Dios. Mis amados hermanos, esta noche vamos a orarle al Dios Todopoderoso, al Dios de los imposibles, al Dios que todo lo hace posible. Y en medio de nosotros quizás habrán algunas peticiones, algunas necesidades. Hermana Gabriela, un saludo muy cordial. Su merced, le gustaría pedirle al Señor algo que ha estado esperando o que quizás para su vida o para alguien le ha sido hasta ahora imposible. Dios lo bendiga, hermano. Sí, Amén. siempre hay unas necesidades que queremos manifestar a nuestro Dios para que nos ayude y nos escuche. Amén. Vamos a orar entonces. Nos vamos a colocar de rodillas para dirigirnos ante el soberano Dios del cielo. Oremos. Bendito Señor y Dios Todopoderoso, a ti clamamos en esta hora, a ti venimos, Señor, confiados en tu misericordia, en tu bondad, en tu compasión, primeramente a suplicarte, Señor, el perdón de nuestros pecados. Oh Señor, gracias por compadecerte y extendernos la vida y la gracia hasta este día. Oh Señor, hemos venido también para agradecerte por los cuidados, por el perdón que nos das, por la salvación que ofreces en Cristo, el perdón de nuestros pecados. Gracias por tu palabra, por tu verdad. Gracias por tus santos ángeles, que son ministros tuyos, que obran en favor de los que habremos de ser salvos. Igualmente, Señor, gracias por tu Santo Espíritu, que nos guía a toda la verdad, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio, que nos enseña, Señor, tu palabra, que nos guía al arrepentimiento verdadero y nos convence de pecado. Oh Señor, en esta noche
queremos suplicarte por aquellas personas que están pasando dificultades en la vida, bien sea de enfermedades, de trabajo, de necesidades, quizás algún problema familiar. Oramos para que el Señor fortalezca sus vidas y en esta noche, Señor, acudimos a ti como ese Dios soberano y todopoderoso, ese Dios de los imposibles. En tu palabra está la promesa y tú has dicho, Señor, que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Así que, Señor, en esta noche acudimos a ti en busca de refugio, en busca de sanidad, en busca de consuelo. Hemos estado esperando una respuesta, una oración. Hemos estado, Señor, esperando quizás la conversión de nuestras propias vidas o la de alguna persona. Señor, a veces nosotros vemos una condición desesperada. Pareciera que ya no hay remedio para ese problema. Pero Señor, hoy acudimos a ti confiando en tus promesas. Tu palabra dice que lo que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Así que permítenos, Señor, abrir tu palabra de esta noche, estudiarla, reconocer tu poder, Señor, y acudir con fe para que tú y nosotros podamos estar, Señor, en comunión contigo. Padre, gracias por tu amor y tus cuidados, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis hermanos, hemos entonces leído de la palabra de Dios del capítulo 18 del libro de Lucas, el versículo 27. Vamos a compartir con ustedes los textos bíblicos que para esta noche hemos seleccionado en este tema que lo hemos titulado Para Dios, nada hay imposible para Dios, ¿sí? Nada hay imposible para Dios. Y cuando la palabra de Dios dice, o el Señor Jesucristo que dice que nada hay imposible para Dios, pues nada es nada, ¿cierto? Y si dice todo es posible para Dios, pues ese todo es todo. Paralelo a esto, mis amados hermanos, paralelo a esto, hay un texto que está en Lucas capítulo 1, versículo 37. Sí, el libro de Lucas contiene estos versículos. El que leímos en el capítulo 18, versículo 27, y también el que vamos a leer en Lucas 1:37. ¿Sí? Dice, porque ninguna cosa es imposible para Dios. Hermanos, quizás alguna vez nos hemos puesto a pensar que la palabra de Dios nos asegura que ninguna cosa es imposible para Dios. Y en el caso de la enfermedad, pues no es la excepción. ¿Sí? Vamos a leer un pasaje, mis amados hermanos. Bueno, unos dos pasajes, ¿cierto? Dice en esa parte de acá, en Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8. Es un acontecimiento que nosotros ya conocemos, pero que hoy lo vamos a resaltar porque para la gloria de Dios podemos estudiar su palabra y en el tema de la salud, de la lectura del libro que estamos leyendo, bien es importante citarlo. Es el caso de una mujer. Y una mujer que tenía flujo de sangre ya hacía 12 años, la cual había gastado en médicos toda su hacienda y de ninguno había podido ser curada. Llegándose por detrás, tocó el borde de su vestido y al instante se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con él, Maestro,
La multitud te aprieta y oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Entonces, cuando la mujer vio que no se había escondido, vino temblando y postrándose delante de él, le declaró delante de todo el pueblo la causa por que le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Y él le dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Ve en paz. Mis amados hermanos, ¿cuántas cosas podríamos rescatar de este pasaje? Este pasaje no es cualquier pasaje, ¿sí? Nos enseña algo trascendental. Vamos a enfocar este nada hay imposible para Dios respecto a la enfermedad. Había una mujer que estaba enferma y no era cualquier enfermedad, era una enfermedad grave porque ella se desangraba. Ustedes saben, hermanos, lo importante que es la sangre en nuestra vida, en nuestros órganos, ¿cierto? Y que una mujer o que una persona se esté continuamente desangrando, pues le va a causar ciertas enfermedades. Por ejemplo, la enfermedad que inmediatamente viene a nuestra mente es la anemia, ¿sí? La ausencia de glóbulos rojos, ¿sí? Y eso debilita a la persona. El cerebro no tiene suficiente oxígeno, los órganos, los músculos no tienen la suficiente fuerza. Es una muerte lenta, ¿sí? Se estaba desangrando hacía 12 años. Y saben, aquí hay algo importante. Esta persona había vendido todo lo que tenía. Había gastado en médicos toda su hacienda y de ninguno había podido ser curada. Esto es importante. La señora había pasado 12 años de médico en médico y de droga en droga. Había ido donde un médico, él le había recetado una fórmula, había comprado eso no le hizo nada, fue donde otro médico, él le volvió a cambiar la droga, el medicamento, eso no le hizo nada, y se fue para otro lado y el otro médico le cambió el medicamento y le aumentó y estaba desesperada, tanto que había vendido su hacienda y todo lo había gastado en pagarle a los médicos y en comprar los medicamentos. Esa es una realidad. Y los resultados habían sido fatales. De ninguno había podido ser curada, de ninguno. Pero ahí estaba Jesús. Ahí estaba el médico de los médicos. Ahí estaba el médico que hizo la primera cirugía en la historia de este planeta Tierra. Él abrió el costado de Adán, sacó una costilla y de allí hizo a la mujer. Él sabe cómo anestesiar, él sabe cómo abrir, cómo hacer la cirugía, él sabe cómo crear, él sabe cómo cerrar la herida. Y ahí estaba el médico, el mejor médico de todos los médicos. Hermanos, hoy en día hay muchas personas que padecen enfermedades. En todas partes hay enfermos. Mire en su casa. Quizás está enfermo usted, está enfermo su esposo, está enfermo su hermano, su padre, su madre. Hay enfermedades por todas partes. Todo el mundo está enfermo. Yo no sé, mis amados hermanos, a veces pienso que enfermarse y tener que acudir a un hospital, enfermarse con frecuencia y tener que acudir a unos medicamentos, a depender de un ser humano. A veces pienso que aún eso es mal testimonio para Dios, mal testimonio para la gente, porque nosotros profesamos una verdad, tenemos la forma correcta de
alimentarnos, de trabajar, de descansar. Y sin embargo, por la violación de las leyes de la salud o de sus mandamientos, nos viene la enfermedad. Y perdemos la oportunidad de testificar a la gente. La gente tendría que decir de nosotros, este es un pueblo diferente. A ellos o a él se le nota la salud por fuera. Sí, debería decir de nosotros, se le nota el vigor físico, el vigor espiritual, se le nota la salud, pero a veces, hermanos, nosotros nos enfermamos igual que los demás. Un virus que aparece, toca al uno, toca al otro, y a nosotros nos toca también, y muchas veces nos toca 2 veces. Hermanos, no debería ser así. Deberíamos ser un pueblo diferente, un pueblo que tiene vigor físico, resistencia a las enfermedades, porque nuestro sistema inmunológico debería estar bien reforzado, buenas defensas, que son producidas por la sana alimentación, por tomar el agua, por descansar adecuadamente, por abstenernos de los productos que no son alimentos y que nos perjudican la salud. Deberíamos en esos exámenes, en esos hemogramas, en esos exámenes que hacen, no presentar resultados que tengan el azúcar alto, que tengan el colesterol elevado, que tengan un sinnúmero de cosas. No debería ser así. El pueblo de Dios debería ser un pueblo sano, un testimonio para la gente. Y aquí hay una persona que vivía de médico en médico y de droga en droga. Se había gastado todo lo que había vendido su hacienda, pero gracias a Dios que estaba allí Jesús. ¿Sí? Y entonces ella, llegándose por detrás, quizás por la vergüenza, a ser vista que tenía esa enfermedad, o quizás la conocían ya y no quería, quizás a escondidas, en medio de la multitud, quizás me puedo imaginar, no podía llegar hasta allá y se abrió paso, no sé, quizás como decimos en Colombia, gateando por el suelo, escondiéndose por debajo de las personas, pasándose, abriéndose paso. La desesperación la llevó a hacer eso. Hermanos, hoy en día, personas que están enfermas caen en la desesperación y la desesperación las lleva a ir a un yerbatero, a ir a un hechicero, a ir a un brujo, a ir a otro médico, a viajar a determinada parte, porque allá hay un médico famoso. La desesperación las lleva a hacer cosas que el Señor no aprueba. Cuando tenemos al médico sanador, al Dios soberano, al Todopoderoso, lo tenemos a nuestra disposición, su poder actuando a través de la naturaleza. Y Él nos dice lo que para los hombres es imposible. Mire, para estos médicos había sido imposible sanar esa enfermedad, el flujo de esa señora. Pero ahí estaba Jesús. Y Él mismo había dicho, lo que nada hay imposible para Dios. Entonces dice que llegándose por detrás, tocó el borde de su vestido y al instante se estancó el flujo de su sangre. Hermanos, hay mucha gente que cree que el vestido tenía poder. ¿Sí? Que el vestido de Jesús tenía poder, pero el poder no estaba en el vestido, el poder estaba en Jesús. No hay poder en las hierbas, hermanos. No hay poder en la manzana ni en el diente de león. El poder está en Dios que actúa a través de esos agentes de la naturaleza. En la arcilla no hay poder, pero el poder de Dios actuando a través de la arcilla puede sanar las enfermedades. Al instante, dice, al instante se estancó el flujo de su sangre. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Mis hermanos, esto nos enseña. Quizás hay miles de personas con necesidades, miles de personas clamándole a Dios, pero cuando un hijo de Dios obediente, que tiene fe,
viene y clama a Jesús. Jesús nota la oración. Jesús escucha la oración. Suplicante. Hay algo especial aquí. Yo quisiera que alguien, por favor, buscara este mismo texto. Estoy leyendo de una versión que es la Reina Valera purificada de 1602. Pero en una Reina Valera más moderna, quizás nos pueda decir algo que nos puede servir para ilustrar mejor. Allí dice el versículo 45, entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que estaban con el maestro, la multitud te aprieta y te oprime y dices, ¿quién es el que me ha tocado? Y Jesús dijo, me ha tocado alguien, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Hermanos, muchos tocaban a Jesús, lo apretaban, lo cogían quizás, lo empujaban. Muchos tocaban a Jesús, pero no todos tenían la fe que esta desesperada mujer tenía. La fe de esta mujer era una fe diferente. Aunque estaba enferma, aunque estaba agobiada, aunque estaba quizás pobre, estaba desesperada, pero tenía una fe que hizo la diferencia. Mi hermano, ¿cómo está la fe? Para creer en la promesa de Dios, para creer en los sencillos agentes de la naturaleza por medio de los cuales puede obrar Dios. Y entonces el versículo 47 dice, que quiero que por favor alguien lo lea de otra versión, quizás aquí está Daniela. Dice la versión acá, dice, entonces cuando la mujer vio que no se había escondido, vino temblando y postrándose delante de él, le declaró delante de él, de todo el pueblo, la causa por que le había tocado y cómo al instante había sido sanada. Vamos a leer este versículo de esta versión. ¿Sí? ¿Hay alguna versión que diga alguna otra cosa diferente? Hermana Gabriela, por ejemplo, ¿cómo dice su Biblia? El versículo 47. O Ya, algún hermano. hermano que Acá, pueda... 47 dice la palabra de Dios. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo al instante había sido sanado. Bueno, dice lo mismo, ¿verdad? No recuerdo si es en otro evangelio, hablando de este mismo pasaje que dice, y le declaró toda la verdad. Los que tienen concordancia, quizás ahí en el versículo 47 pueden encontrar algún texto que los lleve a otro evangelio, y en esa otra parte dice, y vino esta mujer y le declaró toda la verdad. Mientras alguien me ayuda a buscarlo, permítanme decirles lo siguiente. Esta mujer vino a Jesús. Aquí dice que se postró delante de él y que le declaró delante de todo el pueblo la causa por que le había tocado. Ella le dijo a Jesús, Señor, yo vine a escondidas por detrás y toqué tu vestido porque estoy enferma de un flujo de sangre que hace 12 años no me deja tranquila. Me estoy muriendo lentamente. Y saben, cuando el texto dice que le declaró toda la verdad, eso también incluye que ella vino y le declaró la causa de su enfermedad. Hermanos, ella le confesó su pecado. Quizás le pudo haber dicho, Señor, la causa de mi enfermedad es porque yo he desobedecido tus leyes. He pecado contra ti, perdóname. Nosotros, hermanos, a veces las enfermedades no se sanan, no se curan, porque no le confesamos al Señor nuestro pecado que ha llevado a violar las leyes de la salud y que han originado ese pecado. Nosotros deberíamos venir a Jesús con esa fe sencilla y a postrarnos y contarle toda la verdad al Señor Jesús para que Él obre sanidad. No podemos solamente venir a decir, Señor, sana mi enfermedad o sana la enfermedad de este varón. Muchas veces tendremos que hablar con las personas, indagar la causa, preguntarles,
y no esperar que ellos se confiesen los pecados con nosotros, no, pero sí motivarlos a que cuenten la verdad a Dios. ¿Cuál es el resultado? De pronto tienen un vicio oculto, un mal hábito. Quizás vinieron practicando muchas cosas desde niños. Y quizás, aquí hay un chat, de pronto es el texto, y quizás, mis hermanos, la confesión de ese pecado delante de Dios, quizás la confesión delante de ese pecado delante de Dios pueda llevar a que ese arrepentimiento sea sincero y el Señor lo acepte y perdone y sane esa enfermedad. Ya me compartieron el texto. ¿Quién lo hizo? Hermana Gabriela, muchas gracias. Leamos de Marcos 5, 33. Leo de Marcos 5, 33, hermanos. Búsquenlos ustedes también, por favor, donde dice, entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella había sido hecho, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Mis hermanos, esto nos enseña que si tenemos una enfermedad o alguien tiene una enfermedad, debemos acudir al Señor, venir y contarle toda la verdad, arrepentirnos de eso para que el Señor obre. Hermanos, allí dice que inmediatamente lo tocó, se sanó. Y el Señor no la reprendió por eso. Y por eso le dijo, confía, hija, tu fe te ha salvado. Necesitamos demostrar, vivir una fe así, de esas, que nos traiga al Señor a contarle la causa de nuestra enfermedad, a pedirle perdón por haber violado las leyes de la salud o las leyes morales del Señor y suplicarle humildemente que nos perdone, que nos sane de esa enfermedad. Hermanos, tengo otro pasaje que está aquí en Lucas capítulo 5, versículo del 1 al 7. Recuerden que el tema se llama Nada hay imposible para Dios. Esta mujer había intentado de 1000 maneras, con muchos médicos. De ninguno de ellos había recibido sanidad, pero ahí estaba Jesús. Hay un pasaje paralelo que nos puede quizás ilustrar un poco que este principio de que quizás cuando hemos agotado todos los recursos, así sea como última alternativa, tenemos a Jesús. Nos puede ilustrar para ampliar el campo, no solamente en la enfermedad, sino en otros campos. Vamos a leer. Lucas 5, del 1 al 7, dice la palabra de Dios, aconteció que estando él de pie junto al lago de Genesaret, la multitud se agolpaban sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 naves que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y lavaban sus redes porque habían terminado la jornada, quizás, ¿cierto? Era la madrugada, la mañana. Y entrado en una de estas naves, la cual era de Simón, de Pedro, le rogó que la desviase de tierra un poco y sentándose enseñaba desde la nave al pueblo. Y cuando cesó de hablar, dijo a Simón, entra en alta mar, métete mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Hermanos, aquí viene el aspecto importante. Estos pescadores, entre ellos Pedro, habían terminado su jornada y ya estaban lavando las redes, porque de día ellos eran pescadores expertos, ¿cierto? Pescaban de noche. Ellos sabían dónde, a qué horas y cómo pescar y cómo tirar la red. Y entonces el Señor le dice, entra en alta mar y echad vuestras redes para pescar. Versículo 5. Y respondiendo Simón le dijo, maestro, habiendo trabajado toda la noche, nada hemos tomado, nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Detengámonos allí por un momento y veamos la escena. Pedro y los otros pescadores, quizás Santiago, Juan y Andrés. Andrés era hermano de Pedro, era pescador también. Santiago era hermano de Juan y eran pescadores, ¿sí? A ellos los llamó siendo pescadores.
Y estaban pescando y esa noche no habían pescado nada. Y eran expertos pescadores. Sabían dónde ir, sabían a qué horas ir a pescar, cómo tirar la red, sabían todos los, podríamos decir, toda la táctica. Estaban llenos de experiencia para pescar. Pero esa noche, dice Pedro y la palabra de Dios, que habían trabajado toda la noche y nada habían tomado, nada habían pescado. Y el Señor le dice, tira la red, tira la red. Y Pedro le dice, no hemos pescado nada, hemos trabajado toda la noche, pero en tu nombre, en tu palabra, echaré la red. ¿Y qué sucedió, hermanos? Y habiéndolo hecho, encerraron gran multitud de peces que su red se rompía e hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra nave que viniesen a ayudarles y vinieron y llenaron ambas naves de tal manera que se anegaban. Nada hay imposible para Dios. Lo que para los hombres es imposible, para Dios es posible. Y aquí, mis amados hermanos, ellos habían trabajado, habían intentado, pero vino Jesús y les dijo, tira la red. En tu nombre echaré la red, dijo Pedro. Amado hermano, quizás hay alguna persona enferma, necesitada. Debe tirar la red en el nombre del Señor. Quizás ha intentado con un método, con otro método y no, nada le ha dado resultado. Tira la red en el nombre del Señor. Quizás hay una persona que está sin trabajo. No ha podido ubicar un trabajo donde le permitan descansar el sábado y adorar y honrar a Dios. Ha intentado de 1000 maneras y no le ha dado resultado. En el nombre del Señor, tira la red en el nombre del Señor. Y cuando yo digo tira la red en el nombre del Señor, a esta persona no le estoy diciendo que vaya y meta hojas de vida por allí otra vez, no. Yo podría decirle, si ha estado esperando a que le salga un trabajo donde le den el sábado para honrar a Dios y descansar el sábado, quizás ese día nunca va a llegar. Esta persona debe, por fe, iniciar a guardar el sábado y esperar en Dios. Eso es tirar la red en el nombre del Señor. Ah, que el diablo viene y dice, no, pero es que si no trabajo, no tengo con qué mantener a mi familia, tengo niños pequeños. Tira la red en el nombre del Señor. No, pero es que yo ya regué hojas de vida, ya golpeé puertas. Tira la red en el nombre del Señor. Esta persona está diciendo igual que Pedro, hemos trabajado toda la noche y nada hemos pescado, nada hemos sacado del mar. El Señor Jesús te dice, tira la red en el nombre del Señor. Y los resultados son estos, ¿sí? Y habiéndolo hecho, encerraron una gran multitud de peces que su red se rompía, dice. Tanto que tuvieron que llamar a personas para que vengan a ayudar. En el nombre del Señor, tira la red. No hay nada imposible para Dios. Vamos a complementar el devocional de esta noche. Continuando con la lectura que tenemos sobre el libro El Ministerio Médico. Recuerdan ustedes, mis amados hermanos, mientras ubicamos aquí la lectura, aquí hay unos chats, aquí está el texto, Marcos 5, hermano Jimmy, muchas gracias, ¿sí? Muy amable hermano Jimmy por el texto que nos compartió. No sé si mis hermanos, hasta aquí, algún hermano tenga algún comentario o un testimonio al respecto de lo que acabamos de leer. Si es así, por favor, mis hermanos, no duden en activar su micrófono y comentarlo. Nosotros terminamos, ¿cierto?
la lectura en esta parte del libro, mantenidos en actividad, nuestros órganos, el corazón, y vamos a continuar aquí en la página 41, en esta parte, por medio de las leyes naturales. No debe suponerse que una ley se pone en movimiento para obrar por sí misma en la semilla, que la hoja aparece porque así debe hacerlo por su propia cuenta. Dios tiene leyes que ha instituido, pero ellas son solamente las siervas mediante las cuales Él logra los resultados. Es por medio de la intervención directa de Dios como toda hierba diminuta nace de la tierra y brota a la vida. Toda hoja crece y todo capullo florece por el poder de Dios. Eso lo leímos, ¿cierto? En la última intervención que tuvimos. Entonces, permítanme pasar aquí, página 42, Dios en la naturaleza. Hermano Jimmy, esto es importante porque, hermanos, ustedes recuerdan que hoy en día han notado que hay mucha tendencia a decir, es que Dios está en el árbol, es que Dios está en la flor, es que Dios está en el bebé, es que Dios está en el animalito, en el pájaro, en la ave. ¿Qué problema tenemos con esto, verdad? Porque las personas han sido llevadas a un error que se llama, ¿cómo se llama este error de pensar que Dios está en todo lo vivo? Está en el sol, está en la planta, está... ¿Cómo se llama este error, hermanos? ¿Alguien puede opinar? Panteísmo. Sí, permítame hermana Maribel, panteísmo. Hermana Maribel, ¿qué es el panteísmo? Hermano Jimmy, también, por favor. El panteísmo moderno. ¿Qué es eso del panteísmo? Por favor, ayúdenos, hermano Jimmy, ayúdenos un poquito, hermana Maribel. Es creer que Dios está en esas personas, en ese animalito, y Dios no está ahí, Él está en su santuario. Amén. Hermano Jimmy, ¿cómo nos puede ayudar a ampliar este concepto? Bueno, muy bien. Así es, hermana Maribel. Vamos a leer esta parte, miren. A ver. Literalmente así lo creen ellos. Ok. Así es como creen que las personas panteístas creen que Dios está en la flor, que Dios está en el bebé, que Dios está en el sol, que Dios está en las estrellas. Bueno, es un problema, ¿no es cierto? En el adventismo que surgió en 1844, miren que el problema de la apostasía alfa se originó también con el doctor Kellogg, porque él se contaminó, él y otros se contaminaron de este engaño del panteísmo. Él escribió un libro que se llama El Templo Viviente, y la hermana Elena White, la profeta de Dios, lo reprendió por eso. Lamentablemente, eso hizo muchos estragos, tanto así que eso fue prácticamente el inicio de la apostasía alfa. Voy a leer. En todas las cosas creadas se ve el sello de la deidad. La naturaleza da testimonio de Dios. La mente sensible, puesta en contacto con el milagro y el misterio del universo, no puede dejar de reconocer la obra del poder infinito. La producción abundante de la Tierra y el movimiento que efectúa año tras año alrededor del Sol no se deben a su energía inherente. Una mano invisible guía a los planetas en el recorrido de sus órbitas celestes. Una vida misteriosa satura toda la naturaleza. Una vida que sostiene los innumerables mundos que pueblan la inmensidad, que habita en el minúsculo insecto que flota en el céfiro estival, que sostiene el vuelo de la golondrina y alimenta a los pichones de los cuervos que graznan, y que hace florecer el pimpollo y convierte en fruto, en flor. Hermanos, hay un poder sobrenatural que hace posible todas estas cosas, ¿sí? Todas estas cosas. Pero, mis hermanos, leímos ya esta parte, ¿cierto?
de que el mismo poder que sostiene la naturaleza obra también en el hombre. Las mismas grandes leyes que guían igualmente a la estrella y el átomo rigen la vida humana. Las leyes que gobiernan la acción del corazón para regular la salida de la corriente de vida al cuerpo son las leyes de la poderosa inteligencia que tiene jurisdicción sobre el alma. De Dios procede toda la vida. Hermanos, esto de que nosotros hablamos, vivimos, pensamos, podemos diferenciar los colores. Hermanos, no es que yo tenga aquí un Dios, ¿sí? No es que yo sea Dios, no es que una persona sea Dios. Dios dirige la mente de las personas. Dios dirige y hace posible que el corazón bombee la sangre, que el ojo pueda mirar, que la flor se pueda abrir. Dios da el poder. En Él está la vida y en Él está el poder. Pero hoy en día te dicen, cierra los ojos y saca el Dios que hay en ti. ¿Sí? Panteísmo. Y las religiones enseñan que nosotros llevamos un Dios dentro. Bueno, ¿cuál es la única manera que nosotros podríamos decir que Dios está dentro de nosotros en el sentido estricto y equilibrado de la palabra de Dios? Porque el apóstol Pablo dice en Gálatas 2:20, ya no vivo yo, sino que vive Cristo en mí. Pero ¿cómo puede vivir Cristo en mí? Hermanos, opinen, por favor. Cristo puede morar en nosotros a través del Espíritu Santo, porque Él dijo, es necesario que yo me vaya, y cuando yo me vaya, va a venir a vosotros el Consolador. Amén. Amén. Hermanos, a través y solamente a través del Espíritu Santo. El Señor dijo, yo estoy con vosotros todos los días. La hermana Maribel cita a Juan 14, ¿verdad? Donde dice que el Señor envió el Consolador para que esté con nosotros, ¿sí? Pero, hermanos, es el Espíritu Santo morando en el ser humano el que lo guía a la verdad y el que lo convence de pecado. No es ese Dios panteísta que hoy en día es presentado ante la gente y que lo lleva al orgullo, que lo lleva a endiosarse, que lo lleva a ser perfeccionista, que lo lleva a exaltarse a sí mismo. Eso es un Dios diferente, es un Dios que pone Satanás, ¿sí? Hermano Hugo, ¿qué experiencias ha tenido usted quizás en su trabajo o en algunas ocasiones respecto a esto del panteísmo? ¿Qué piensa la gente en las universidades? Gracias, hermano Carlos. Bueno, en las universidades se ve de todo, es decir, hay mucha diversidad de pensamiento, ¿no? Dentro de las universidades, así como se podría decir desde el ateísmo hasta personas que buscan realmente la verdad, ¿no? La sana doctrina. Se ve de todo, se ve de todo, pero recordemos que en Colombia, y no solo en Colombia, eso es, digamos, a nivel global. Las universidades, las instituciones educativas, escuelas, colegios, van respondiendo a como un lineamiento internacional. Es decir, toda nuestra educación, la que hemos recibido desde la escuela, el colegio, las universidades, los posgrados, todo está muy occidentalizado, ¿no? Recordemos que Occidente en su momento siempre fue, y lo sigue siendo prácticamente la cuna del conocimiento. Y todo eso llegó acá a América. Nosotros estamos totalmente occidentalizados, desde la salud, desde la educación, y en todas las áreas, ¿no? La justicia, el trabajo, la forma como vivimos. Por ejemplo, Colombia hasta, yo diría 1990, Colombia era un país casi 70%, 60% rural. Y hoy en día ya tenemos un país
totalmente urbanizado. Ya la ruralidad ha decaído muy poco. Y todo este pensamiento occidental, y recordemos que Babilonia viene de allá, ¿no? Babilonia está en Occidente y después se convierte en Roma papal y todo eso llegó acá a América. Yo diría que en las universidades se difunde mucho ese tipo de filosofías como la que usted hablaba hace un momento, hermano Carlos, sobre el panteísmo. Se difunden mucho esas ideas. Mm, y cada persona va como tomando, como reflexionando, ¿sí? Sí, en ello. Pero lo que se mira en el sistema educativo son cosas cada vez más alejadas de Dios, ¿no? Y eso es lo que el enemigo siempre quiere, alejarnos cada vez más de Dios, porque sabe que al alejarnos de Dios también nos aleja de su salvación. Entonces, se mira mucho todos esos conocimientos, esas teorías, esas filosofías, y, y eso es la forma como el sistema educativo responde, ¿no? A esa filosofía, digamos, como de integralidad, como de pluralismo, ¿no? Donde todas las filosofías, todas las teorías, todos los pensamientos deben converger, digámoslo así, ¿no? Y que cada quien elija como que por dónde irse, por dónde, por el camino que quiera, pero en sí, todo eso aleja muchísimo a las personas de Dios, las aleja totalmente. Así es, hermano. Sabe, hermano Hugo, cuando nosotros estudiamos el asunto de la ciencia de la verdadera educación, nos encontramos con una tremenda realidad. La educación papal ha permeado escuelas, colegios, universidades. Ya ha puesto un modelo diferente a la verdadera educación, donde la Biblia y la naturaleza deben ser los libros de texto, ¿sí? Y por eso la educación papal ha llegado a introducir este tipo de filosofías y materias que no edifican el carácter, ¿sí? Y no preparan a la persona para el reino de Dios. Y el haber creado títulos y la competencia entre los estudiantes, bueno, eso es una, una cosa bien grave. El hermano Jimmy nos comparte del libro Fuentes Vivas o Cisternas Rotas. Este libro es valiosísimo, es oro en polvo, de uno de nuestros pioneros, Sutherland, ¿sí? Sutherland. El hermano Jimmy ha compartido esta cita que quiero aprovechar para leerla. A ver si me ayuda aquí. Yo la voy a compartir. La podemos ampliar un poquito o la leemos. A ver si... Perdónenme un ratico. Aquí está. Voy a leer, ¿no? Cerca del árbol de la vida se originó el más elevado método de educación. Ojo con esto. Cerca del árbol de la vida, en el Edén, al principio, se originó el más elevado método de educación. El plan que el mundo necesita hoy. Cerca de las ramas del árbol del conocimiento del bien y del mal, surgió el sistema conflictivo, teniendo siempre un objetivo en vista: la derrocada de los eternos principios de la verdad. Ese es el plan de Satanás, derrocar los eternos principios de la verdad. Sobre uno y después sobre el otro ha surgido la oscilación sobre la tierra, ya sea con estudios babilónicos, o con la filosofía griega, o con la sabiduría egipcia, o con el alto centellar de la pompa papal, o con las más modestas pero no menos sutiles obras de la ciencia moderna. Los resultados siempre han sido y siempre lo serán un sabor de muerte para muerte, ¿sí? Esta es básicamente la parte que el hermano Jimmy nos comparte. Muchas gracias, hermano. Así es. Este libro, Fuentes Vivas o Cisternas Rotas, lo tenemos en
PDF. Quienes deseen tenerlo, lo volvemos a compartir quizás más tarde en el día de mañana. Mis amados hermanos, anoche tuvimos el privilegio de aprender un poquito acerca de cómo manejar las fiebres a través de un método que se llama el pediluvio. Y la hermana Eunice nos ilustró que esa manera de controlar fiebres por diferentes causas se puede hacer teniendo a la persona sumergirle los pies en agüita tibia, ¿cierto? Durante 3 minutos y luego 1 minutico en agua fría. Se repite el proceso 3 veces, o sea que todo el proceso dura 12 minutos. 3 en agua calientica, tibiecita, 1 minuto en agua fría. Mientras eso, se coloca alrededor de la cabeza, pues una toallita o un pañito con agua fría, ojalá con hielo, para equilibrar la temperatura. También dijimos que a los niños, que quizás no se les puede hacer esto, se ubica zanahoria o cebolla o inclusive limón, la hermana nos enseñó en los calcetines, ¿cierto? Para que se absorba eso. Y eso, además de que controla las fiebres, ayuda a desintoxicar y a equilibrar, digamos, nuestro sistema. Yo quisiera aprovechar unos 5 minuticos. Aquí está la hermana Eunice escuchándonos y está la hermana Maribel. Y quizás hay otros hermanos que saben de esto, ¿cierto? Pero yo quiero aprovechar, hermana Maribel. Hay un método que es utilizando la sábana fría. Cuéntenos, hermana Maribel, ¿cómo es el proceso? ¿Para qué se utiliza? Entiendo que también es para manejar fiebres. Ayúdenos con eso. La sábana fría y quizás un poquito el baño de asiento. ¿Para qué se utiliza? Adelante, hermana. Bueno, buenas noches, hermanito Carlos y todos los hermanitos del grupo. Generalmente, hermano, la compresa o la sábana fría es para bajar fiebre y también se usa para quitar dolor. Siempre lo frío va con alternancia de caliente para quitar dolor. Por ejemplo, si una persona tiene un dolor en la espalda, en el cuello, generalmente las zonas más afectadas por el estrés, digamos, del momento, es la parte cervical. La persona a veces también donde está tan inclinado con el celular mucho rato, duele acá atrás, ¿cierto? Se pone rígido y también, bueno, por ciertos trabajos de las diferentes personas. Entonces allí también puede emplearse este método de la compresa fría, caliente, frío, caliente, frío, hermano. Eso ayuda mucho y si es más severa, se complementa con masaje. Hermana Maribel, muchas gracias. Como en nuestro medio, quizás sabemos personas que nunca hemos visto hacer ni nos han hecho el asunto de la sábana fría. Por favor, enséñenos, ilústrenos a ustedes, a nosotros, cómo se procede, porque una sábana fría, alguien se estará imaginando, ¿será que esa sábana toca dejarla en el sereno en la noche? ¿O cómo es el asunto de la sábana fría? ¿Cómo procede? ¿Cuál es el proceso para hacer este tratamiento? ¿Cómo es? Adelante, hermana. Bueno, si se utiliza por causa fiebre, la persona, ¿cierto? O el niño puede estar tendido en la cama porque no es recomendable al usar este método que hayan corrientes de aire. Entonces es importante que esté en su cuarto sin corrientes, se envuelve, se tiene, por ejemplo, 2 fuentes, hermano. Una fuente con agua bien calientita y otra helada, ojalá con cubos de hielo, para que haya un contraste y una reacción, ¿cierto?, de la corriente sanguínea y lo que nosotros necesitamos bajar, la fiebre, ¿ya? Entonces, bueno, todo el organismo se activa, ¿ya? El torrente sanguíneo se activa, hay una circulación maravillosa, todo eso ocurre con estos contrastes. Entonces, está tendido en su cama, se sumerge un paño o una sabanita, se estruja bien, se envuelve a la persona y se cubre, se tapa. Después se saca rápidamente, se pone la calientita, se cubre a la persona.
Y así, ¿no es cierto?, mientras está esos minutitos breves, ¿cierto?, 3 minutitos, por uno de frío también, porque no se nos puede enfriar. Ahora, si la fiebre persiste, bueno, no se usa la caliente, se pone solamente frío y se cubre a la persona después. Muy ¿Ya? bien. Hermana Maribel, muy bien. Entonces entendemos que la persona que está con una fiebre alta, digamos, vamos a decir, vamos a manejar las dos opciones. Frío, caliente frío o solamente frío. La persona debe estar sobre una camilla dentro de lo posible, ¿cierto? Una camilla. Si no hay la camilla, entonces pone un plástico encima de la cama. La persona debe estar, o sea, suponemos, casi desnuda, ¿no es cierto? Para que la sábana se envuelva a la persona, y esa sábana fría, al envolver la persona, absorba esa sábana fría todo el calor interno y saque la fiebre. Me Claro. imagino que usted nos está enseñando que se debe cubrir también la cabeza y todo eso durante 3 minuticos. Adelante. Sí, digamos, se cubre todo el cuerpo y se tapa todo. Ahora, si la persona tiene mucha fiebre, se puede dejar la cabecita descubierta para que no se sofoque, porque cuando uno, no sé si ustedes, cuando hace mucho frío, a veces uno se pone la tapa de la cama y luego le da mucho calor, entonces, claro, se puede dejar la cabeza en caso que haya mucho frío para que no se sofoque o no le aumente más el calor corporal. Ok. Ahora, otro alcance que podría ser, hermanito, es que, por ejemplo, cuando se hacen baños pediluvios, es muy bueno el pediluvio, pero con los diabéticos hay que tener cuidado. La persona diabética no puede hacerse un pediluvio con agua caliente, porque todo lo caliente le hace como desvanecer. Entonces se va a ir la persona. ¿Ya? Se puede desmayar, digamos, un daño va a ocurrir allí. Entonces, el baño de pediluvio calientito para las personas que no tienen problemas, tibiecito para las personas diabéticas. Tibiecito para las personas diabéticas. Muy bien. Sí, Hermana Maribel, muchas gracias. Hermanos, ¿tienen alguna pregunta? Yo veo que esta noche nos acompaña el hermano Maximiliano. Hermano, los saludo de manera especial. Igualmente al hermano Duber. ¿Hay alguna pregunta aprovechando que está la hermana Eunice, la hermana Maribel, para este asunto de la sábana fría? ¿Está claro o hay alguna inquietud, hermanos? ¿Algún comentario o algún aporte, hermana Gabriela, hermana Jimena? Hermana Eunice, adelante. Voy a abrir. Hermano Carlos, pues hablando de lo que, referente a lo que habló la hermana Maribel. Maribel, ¿es que llama? Sí, Maribel, la hermana Cuando el Maribel de Chile. tratamiento para mis problemas, bueno, yo tenía el azúcar a 500 y mi tratamiento empezó con vapores y yo me hice vapores teniendo el azúcar a 500. ¿Sí? Me estaba 20 minutos en agua, o sea, con el vapor y luego iba a la ducha. Me lo hice 3 veces, en cada vez que lo hacía eran secciones de 20 minutos y luego a la ducha, otros 20 minutos y a la ducha, por 3 veces, lo hice varias veces y a mí o sea, no tuve ninguna reacción teniendo el azúcar a 500. que perdón, es diferente un pediluvio a un baño de ducha. Un Porque vapor, ahí, era vapor con agua por debajo y forrada con una cobija y una carpa plástica, paño en la frente, paño en el cuello y luego cuando ya estaba bien sudada iba a la ducha y regresaba otra vez al vapor. claro, eso le ayudó a mantenerse, ¿ya? Ese contraste, porque se supone que el pediluvio, la persona no está con vapores, está sentada con su ropa habitual y solo tiene sus piecitos sumergidos.
Entonces, Exactamente. Muy porque bien. acá, digamos, no es una hidroterapia, sino que solo estamos hablando de un pediluvio. El pediluvio es agua fría y agua caliente, ¿no? Así es. Ok, Exacto. ok, hermana Maribel. Entonces, ese contraste que se hace cuando hay agua fría, pues ayuda a neutralizar, digamos, esa elevada temperatura. El hermano Jimmy nos hace una recomendación que es muy importante. Recuerden que la persona debe estar tomando agua durante el transcurso del pediluvio, ¿cierto? Anoche nos decía la hermana Eunice que siempre la persona debe tener un pañito en la frente, ¿no es cierto? O con agüita fría o hielo en la frente para evitar de pronto que ese calor se suba demasiado. Bueno, hermanos, hay muchas cosas para aprender y compartir. Estos son los agentes sencillos de la naturaleza. Ojalá, mis hermanos, que pudiéramos, en la medida que ustedes hacen los tratamientos, los que los hacen, hermanos, o sea, no les dé pena grabar, hacer un videíto para ilustrarlo a los hermanos. Eh, para la honra de Dios, yo les compartí hace poco el asunto de la arcilla. La fuimos a conseguir en un sitio, le hicimos el proceso, ¿cierto? Y ya hice, para la honra de Dios, un tratamiento, le hice un tratamiento a mi madre. Mi mamá tiene un problema bien grave, hermanos, bien grave, y de paso les comento para que de pronto ustedes nos ayuden en su momento. Ella tiene un problema del nervio trigémino. Voy a presentar un video para que ustedes sepan la gravedad del dolor que las personas que sufren de ese nervio trigémino, literalmente lloran a gritos del dolor. Son unos impulsos nerviosos que les causan un dolor en esta parte de la cara, ¿cierto? Las hacen llorar a gritos. Bueno, mi madre pues había intentado de todo y hace 5 días le apliqué el tratamiento de la arcilla. Yo he grabado, con mi hija hemos grabado el asunto y gracias a Dios hemos orado, hemos confiado en el Señor y el Señor ha orado con poder y bueno, han pasado 5 días, hermanos, y no le ha vuelto el dolor. Anoche le apliqué a mi esposa, que también tiene un dolor aquí en el brazo, gracias a Dios. Todas las noches le dolía, pero anoche no le dolió. Ahora volvemos con el tratamiento. Entonces, hermana Maribel, hermana Unice, los que saben el asunto de la arcilla, en un momento que lo compartamos, compartiremos estos videos también. Yo les agradezco por su paciencia, nos hemos pasado unos minuticos. Gracias por estar con nosotros. Estaremos mañana con la ayuda de Dios. Mañana vamos a tratar el tema sobre las vigilias de la noche. Las vigilias de la noche. Porque, como ustedes saben, mis amados hermanos, gracias a Dios hemos llegado al momento de poder compartir y poder programar una vigilia, ¿sí? Mañana vamos a estudiar el tema de las vigilias, de las vigilias de la noche y quizás con la ayuda de ustedes la podemos programar la vigilia. Mañana es en el calendario del mundo normal es día miércoles, ¿cierto? Entonces podremos programar la vigilia para el siguiente día jueves o poniéndose en el día viernes el sol, ya sábado, santo sábado para nosotros, poderla hacer. Entonces mañana estudiamos, opinamos y miramos si de las 4 vigilias que tiene la noche, cada una de 3 horas, podríamos estar haciendo la primera vigilia de la noche o la segunda, primera y segunda, o si hay disposición, pues la hacemos las 3 o las 4. Entonces, mañana compartimos eso. Hermanos, Dios me los bendiga. Vamos a cantar un himno, oraremos y estaremos despedidos. Vamos a cantar el himno que se llama Te quiero, mi Señor. Te quiero, mi Señor. Okay, te quiero.
vencedor seré por fe en ti. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme, te ruego, acudo a ti. Te quiero, Jesús, mi Salvador. Oh, hazme en verdad tu servidor. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme, te ruego, acudo a ti. Tu voluntad, Señor, enséñame, y de tu gran amor, oh, cólmame. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme, te ruego, acudo a ti. Oh, mi gran bienhechor, en tentación, concédeme valor y protección. Te quiero, sí te quiero, siempre te anhelo. Bendíceme, te ruego, acudo a ti. Amén. Amén, mis hermanos. Antes de que voy a pedirle el favor a nuestro hermano, yo miré a mi hermano Maximiliano por ahí. Bueno, no está. Quizás mi hermano Jimmy, por favor, nos tenga la oración para terminar. O si el hermano Maximiliano está ahí con el hermano Jimmy, para que oren, por favor, desde allá. Mañana, mis hermanos, estaremos programando la vigilia. Recuerden que en las vigilias los hermanos y las hermanas tienen sus temas. Entonces va a ser de bendición porque vamos a tener el privilegio para la honra y gloria de Dios, de escuchar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas predicando, compartiendo unos temitas de 15, 20 minuticos, según cómo se sienta bien la persona. Estaremos escuchando a los hermanos orar, cantar y también dar testimonios. De manera que mañana la vamos a programar con la ayuda de Dios, hablaremos de ese tema, leeremos también sobre el ministerio médico. Entonces, mi hermano Jimmy, adelante, por favor, con la oración. Vamos a arrodillarnos, por favor. Oremos, mis hermanos. Nuestro buen Dios y Padre que moras en el cielo, Señor bendito, gracias te damos por este día que nos diste, Señor. Gracias porque nos permites en esta noche regocijarnos en el estudio de tu palabra. Gracias, Señor, porque nos instas a que día a día nos preparemos en los diferentes aspectos que conlleva esta carrera de la fe. Gracias, Señor, por que nos da los medios para podernos congregar así sea a la distancia, Señor. Bendícenos, Padre Santo, danos la sabiduría para poner en práctica los consejos que nos has dado en tu palabra y en espíritu de profecía, Señor. Rogamos que con diligencia pongamos de nuestra parte para que podamos servir al prójimo, Señor. Gracias te damos por todas las bendiciones recibidas durante este día, Señor. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos. Gracias, Padre Santo, porque has escuchado las oraciones que incesantemente hemos llevado al trono de tu gracia, Señor. Gracias porque siempre estás presto para sacarnos adelante, Señor. Rogamos que nuestra mira esté puesta siempre en tus promesas, que nos des la fortaleza para obedecerte, que nos ayudes a que sigamos en esta carrera, Señor, que hemos emprendido.
Rogamos, confiando en los méritos santos de Jesús, que podamos vencer. Rogamos que todos los planes que tracemos para prepararnos, los planes misioneros, también los hermanos que hacen el adelantamiento de tu obra, Señor, que sean bendecidos, que puedan seguir adelante, Señor, que usted sea también proveyéndoles los medios, el alimento, todo lo suficiente, Señor, para el sustento, Señor. Bendice tus siervos en la ancha faz de la tierra, Señor bendito, tú conoces tu remanente o quiera esté. Bendícelos allí, gracias te damos por todas las bendiciones, gracias por tu bendita palabra, gracias porque nos has llamado, Señor, a este verdadero mensaje. Y rogamos, Señor, que nos mantengamos firmes sin fluctuar, Señor, que nos des el denuedo para hablar de tu palabra, para servirte, Señor, y por sobre todo, Señor, para compartir este hermoso mensaje. Gracias te damos, Señor, por todas las bendiciones que nos has dado. Gracias también por el hermano Carlos, por todo el tiempo que saca para que tu grace sea alimentada. Señor, bendícele. Guarda también a su esposita que ha estado un poco delicada de salud. Sé tú con ella y con su señora madre también, Señor. Y con cada uno de nosotros, Padre Santo, acompáñanos y danos el descanso en esta noche, Señor. Si es tu voluntad, permite que en el día de mañana nos podamos volver a congregar por este medio para recibir instrucciones que vienen directamente del cielo, Señor. Gracias por escucharnos. Oramos en el santo y bendito nombre de Jesús, nuestro buen Salvador. Amén. 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 Muy amable hermano Jimmer. Gloria a Dios por esa oración. Hermana Luz Marina, hermana Lina, hermana María Mercedes, nuestro hermano Felipe, nuestro hermano Hugo, la hermana Gabriela y todas las personas que están allí. Igualmente a mi esposa Jimena, al hermano Jimmy y su familia, a la hermana Maribel, la hermana Unice, Estefanía, la hermana Anita. A todos muchas bendiciones. Hermano Felipe, me parece que estaba queriendo prender el micrófono. Lo escuchamos, hermano Felipe, desde Perú. Bueno, mis amados hermanos, el Señor los bendiga. Gracias por su paciencia. Saludamos a los niños que también estuvieron con nosotros. Que esta noche nos podamos acostar en paz y asimismo dormir. Y que en el día de mañana nos consagremos al Señor. Ahí está el hermano historicista de la ciudad de Nariño, Carlos Andrés. Bendiciones, Carlitos. Bueno, mis hermanos, Dios los bendiga, que pasen una feliz noche.